Bueno amigos, y estamos con un nuevo video, un videazo para este canal muchachos, un videazo que les traigo a ustedes, muy interesante. Yo sé que ya hay muchos videos de estos hechos, pero este está más genial muchachos, está más genial porque son equipos para modo carrera, para FIFA 21 y para FIFA 22 de una vez muchachos, nos va a servir de una vez para FIFA 22 también. Así que bienvenidos a este video, qué equipo usar para modo carrera FIFA 21 y FIFA 22 de una vez. Como de una vez me gusta ir al grano muchachos, no voy a hablar mucha paja tampoco. Vamos a empezar de una vez y de una muchachos. Vamos a comenzar en Alemania, tercera división, con el 1860 Múnich. Este equipo es muy interesante, está en tercera división, pero actualmente está en la segunda posición de esta división. O sea que tiene posibilidades de ascender a segunda división de Alemania muchachos. El equipo va bien, pues espero que ascienda, la verdad. Me parece un equipo muy interesante. Y adivinen cuál es el equipo rival de este 1860 Múnich. Sí, el Bayern Múnich muchachos. Así que sería una gran rivalidad tratar de llevarlo a primera división, a enfrentarlo contra el Bayern Múnich. Sería muy emocionante y como les digo siempre, bueno, yo lo haría tratando de hacerlo realista, obviamente, pues porque es la forma en que me gusta hacerlo a mí, listo. Así que muchachos, aquí vemos pues el uniforme, me parece muy bonito, azul celeste con una segunda equipación negra con marca Nike. Vemos que el equipo tiene un presupuesto de 1.582.000, la verdad es muy poco, es un reto muy difícil. Si se juega en dificultad de definitiva o ultimate será muy complicado, pero pues esa es la idea para que todo sea mucho más entretenido. Ahora parceros, les voy a mostrar los títulos que ha ganado este equipo porque pues también es interesante muchachos los títulos de este equipo. Y bueno muchachos, estamos acá con los títulos del 1860 Múnich, les voy a mostrar. Como ven aquí tiene este equipo una liga, campeón de Alemania, tiene 2 copas de Alemania y este trofeo la verdad no tengo ni idea cómo se llama, lo traté de buscar pero no me aparece por ningún lado, a menos que ya no exista o no sé, de pronto el que sepa me corrige en los comentarios por favor parceros. Pero bueno, estos son los títulos que tiene actualmente el 1860 Múnich, obviamente tienen pocos, pero bueno, me parece un equipo muy interesante parceros para comenzar un modo carrera realista. Bueno, para los que no sabían, este equipo jugaba en el estadio del Bayern Múnich, en el Allianz Arena, porque pues la Bayern Múnich le prestaba el estadio a este equipo del 1860 Múnich, y cuando este equipo jugaba el estadio se ponía de color azul, todo el estadio de color azul, se veía muy bonito, pero pues lastimosamente actualmente ya no juegan allí. Ya se les acabó el contrato, tenían como una especie de contrato, pero pues ya no, ahora juegan en un estadio, bueno, no sé ni cómo pronunciarlo. El caso es que creo que no tienen estadio propio y son como alquilados, es como alquilado el estadio que usa este equipo. Pero bueno, aún así es un equipo muy interesante para nuestro modo carrera. Ahora vamos a ir a la plantilla que tiene este equipo. Bueno, ya estamos acá en la plantilla de este 1860 Múnich. Como ven así por encima, pues el equipo no tiene muy buenos jugadores. Como les digo, sería un reto muy complicado para hacer, pero a la vez muy interesante y muy entretenido. Como ven, el portero tiene 68, mejor dicho, los 3 porteros son medio malucos. El único bueno es este Hiller. Miren, es que 49 de global, increíble, impresionante. Pero aquí mirando los jugadores muchachos, la mayoría son jovencitos, o sea, es muy interesante. Podríamos hacer un modo carrera, no sé, también con ayuda de los canteranos, porque miren, como ven, casi todo el equipo es joven. Tienen mucho joven aquí, pero pues bueno, sería muy interesante. Sería un reto totalmente tratar de llevar a este equipo a la Bundesliga, a primera división muchachos. Yo creo que es un reto muy bonito para llegar a Bundesliga y que se enfrente al Bayern Múnich, que es el equipo rival de este equipo muchachos. Así que este es el primer equipo que les recomiendo para un modo carrera en este FIFA 21, pues que ya no queda mucho tiempo, y para FIFA 22 también muchachos, porque hay posibilidad de que este equipo ascienda a segunda división de la Bundesliga. Así que ahí les dejo muchachos y nos vamos con el segundo equipo recomendado muchachos. Vamos allá. Y aquí estamos, vamos con la segunda recomendación de hoy muchachos. El segundo equipo
equipo que voy a recomendar es el Fútbol Club Nuremberg. No todos los equipos no van a ser alemanes los que voy a recomendar, no muchachos. Va a ser de varios países, de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Así que no se me afanen muchachos. Es que voy en orden y decidí pues comenzar por Alemania, ¿listo? Este equipo me parece también muy interesante. Tiene para transferencias 6.700.000, obviamente más que el equipo anterior. Tiene pues obviamente su uniforme licenciado, y una de las cosas interesantes e importantes es que tiene el estadio licenciado también. Se llama Max Morlock Stadium. Está licenciado en el FIFA 21 muchachos. Es un estadio muy grande, es muy bonito, así que es muy recomendable este equipo también. Así que voy a mostrarles las copas, lo que ha ganado este equipo. Bueno, aquí estamos muchachos. El Fútbol Club Nuremberg tiene 9 ligas, es el segundo equipo más ganador de Alemania detrás del Bayern Múnich, que ya lleva muchas, pero muchachos es el segundo equipo más ganador de Alemania, pero pues actualmente está en segunda división, pero 9 ligas y segundo equipo más ganador de Alemania, es muy interesante. Vemos que tiene 4 copas de Alemania también, y estas otras 4 que, como les digo, este trofeo no sé cuál es, no lo encontré, no sé por qué, pero igualmente son copas que suman muchachos, suman títulos para este equipo. Así que me parece súper interesante este equipo, con estadio licenciado, un estadio muy grande. Intenté hacer un modo carrera con este equipo cuando comencé el canal, más o menos cuando comencé el canal, pero pues después lo dejé porque empecé con los mods y hacerlo un poco más realista, y pues me gustó. Y pues bueno, no sé si en algún futuro volvamos a hacer un modo carrera con este equipo, pero se lo recomiendo muchísimo muchachos. Así que vamos a ir a la plantilla de este equipo a ver qué tal es. Bueno, acá estamos con la plantilla del Fútbol Club Nuremberg. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, por lo menos este equipo es un poco mejor. Vemos que Matenia, bueno, ya tiene 28 años, pero tiene 71 de media. Vamos a ver quién más hay con 70. Bueno, este Hayes o Gaze, no sé cómo pronunciarlo, tiene 71. Este Hack tiene buen potencial, creo que llega hasta 87 más o menos, 86, 87, pero ustedes saben que crecen un poco más con los entrenamientos y todo eso. Aquí vemos este jugador también tiene 71 de global. Schaffler tiene 71, así que pues es un equipo más o menos interesante. Yo creo que sería un buen modo carrera con este equipo muchachos, yo lo recomiendo. Como ven, este equipo pues es patrocinado por la marca Umbro, así que muchachos, estos dos primeros equipos que les he mostrado me parecen muy buenos para jugar en la Bundesliga en Alemania. Tratar de ascender a este equipo a primera división será muy chévere, muy interesante, muy bacano parceros, y pues tratar de ganar más ligas para que siga siendo pues el segundo equipo más ganador de Alemania muchachos. Así que espero que les haya gustado estos dos equipos, y nos vamos a ir con el siguiente equipo a ver cuál se viene muchachos. Seguimos con el Nottingham Forest muchachos. Este equipo la verdad es de mis preferidos. Me da mucha tristeza que este equipo esté en segunda división, lleva años en segunda división, porque mejor dicho este equipo es histórico, es increíble la historia que tiene. Y bueno, vemos que en presupuesto de transferencias tiene 18 millones, ya es algo, ya es muy interesante. Lastimosamente no tiene estadio licenciado. Siempre he querido que el Nottingham Forest ascienda a primera división para que le licencien el estadio, pero nada, que asciende lastimosamente, y este año tampoco va a ser. Así que bueno, esto es muy triste para este equipo. Y bueno, actualmente juegan en División 2, en la segunda división de Inglaterra. Así que pues les voy a mostrar los títulos que ha ganado este equipo, porque son increíbles. Bueno, aquí están los títulos que ha ganado este equipo, el Nottingham Forest, impresionantes. Aquí está, han ganado 2 Champions League seguidas muchachos. Bueno, pues ya hace algunos años obviamente, pero han ganado 2 Champions, impresionante muchachos. Ha ganado una Premier League, ha ganado 2 copas, esta es que 2 FA Cup, ha ganado 2 FA Cup, ha ganado 4 Copa de la Liga, creo que es esta Copa de la Liga, sí, 4 copas, y una Supercopa, una UEFA Supercopa muchachos. O sea, este equipo ha ganado mucho muchachos, y el chiste de este equipo es que ha ganado más copas en Europa que ligas en su país. O sea, tiene más copas de Europa que ligas en su país. Obviamente no tiene solamente una liga, como ven acá.
pero bueno, es el primer equipo que tiene más Copas de Europa que ligas, así que me parece que es un equipo, se los juro, impresionante, me gusta mucho, es de mis favoritos. Lástima que le va tan mal porque este año también le fue como un rabo, así que pues bueno, es una buena opción para tratar de que los objetivos de llevar a este equipo a Premier League, ascenderlo y volver a llegar a Champions League, tratar de ganar una Champions League con este equipo sería una historia muy bonita, muchachos. Así que vamos a ver la plantilla que tiene este Nottingham Forest. Bueno, parceros, este equipo pues la verdad no es tan malo, hay más posibilidades que los anteriores que les comenté. Vemos que Samba tiene 73 de media, Ribeiro 72, Worrell 71. Vemos a Christie que tiene 71 de global, Sou 72, estoy mostrando pues los que más tienen global, Bashirou 71, Kronovic tiene 72, Carvalho 72 que está a préstamo creo que a la Almería, Noher que es a préstamo del Fulham tiene 72, Lowly 72, Ameobi 71, Nuno da Costa tiene 71, Murray 72 y Graban 72. Como ven, el equipo pues hay posibilidades para poderlo ascender a Premier League. No es un equipo tan malo, muchachos, así que bueno, aquí a este equipo lo patrocina, ¿cómo es que se llama esta marca? Esta marca del uniforme del Nottingham se me olvidó. Bueno, en este momento se me olvidó, la verdad. Ustedes allá ya lo sabrán, muchachos. Pero este equipo es muy importante en Inglaterra, me parece el estadio es muy bonito. En PES 21 por eso estoy haciendo la Liga Master con este equipo, porque el estadio es licenciado. Bueno, pues con los parches que tengo, pero pues es muy importante, muy interesante un modo carrera con este equipo, así que se lo recomiendo para este FIFA 21 o para el FIFA 22, o sea, para los dos juegos. Para el próximo juego también van a servir estos equipos, así que espero les guste, muchachos. Así que bueno, nos vamos a ir al siguiente equipo recomendado por mi, parceros. Bueno, siguiente equipo y es el Everton, parceros. Este pues ya es un nivel más altico. ¿Por qué he decidido el Everton? Porque les quiero recomendar al Everton, porque bueno, en este periodo pues yo creo que ya no juega Copas de Europa, lastimosamente, pero yo creo que se van a venir fichajes súper importantes para la próxima temporada, porque Ancelotti eso es lo que está pidiendo, buenos fichajes. Se han escuchado rumores de Coutinho, de jugadores así muy interesantes, así que yo creo que para la próxima temporada este Everton se va a reforzar muy bien con James y con Calvert-Lewin, que tiene un nivel muy bueno hoy en día en la Premier League, así que yo creo que va a ser un equipo muy interesante para tratar de llevar a Copas de Europa. Los objetivos serían Europa League y Champions League, muchachos, tratar de clasificarse y quedar un poco más arriba en la tabla de posiciones. Vemos que tiene presupuesto de transferencias muy bueno, 59 millones, obviamente el estadio está licenciado, el Goodison Park, y bueno, vamos a ver cuántas copas o qué ha ganado el Everton, parceros. Bueno, aquí vemos que el Everton ha ganado 9 ligas de Inglaterra, 9 Premier League, no está para nada mal, parceros. Ha ganado 5 FA Cup, se ha ganado esta copa, ¿cuál es? Copa de la Liga no es, bueno, no sé cuál es, aquí pues dice Cup Winners, no sé, bueno, ha ganado esta copa, y estas 9 no sé cuáles son tampoco, parece Community Shield, no sé, no estoy seguro. Si ustedes lo saben pues me dejan en los comentarios, muchachos, por favor. Pero el equipo ha ganado 9 ligas, que me parece que es lo más importante que tiene, y 5 FA Cups, no me parece para nada malo, parceros, aquí, así que pues muy recomendable este equipo, parceros. Así que vamos a pasar a la plantilla del Everton. Bueno, ya estamos aquí. Obviamente este equipo es mucho mejor que los anteriores, pero vamos a hacer una pausa antes de seguir con esta plantilla, y les voy a pedir de todo corazón, si les gusta mi contenido, que se suscriban, que den like, muchachos, eso ayuda muchísimo al canal en este periodo de crecimiento. Igualmente vamos bien, les agradezco muchísimo. Y bueno, listo, vamos a seguir aquí con la plantilla, parceros. Vemos que obviamente Pickford está en 80, bueno, aquí lo vamos a pasar por encima para que ustedes vean que el equipo pues no es muy bueno, pero tampoco es tan malo, así que con unos cuantos fichajes realistas podríamos mejorar mucho el equipo. Les recuerdo, yo estoy haciendo un modo carrera con este Everton, modo carrera realista aquí en FIFA. Los invito a ver mis modos carreras, y también subo Liga Master, solamente subo los 2 juegos, muchachos, porque los 2 juegos me gustan, así que los invito a que pasen por el resto de mis videos, que la verdad siempre trato de hacerlo realista
realista, no me gusta hacerlo pues tan irreal. Espero que les guste si quieren pasarse por allá y van a ver que hemos hecho fichajes reales, muchachos. Vamos bien, vamos bien. Los modos carrera son más entretenidos, muchachos. Y bueno, con unos cuantos fichajes para la próxima temporada con este equipo, yo creo que mejorará mucho y pues va a llegar a un buen nivel. Listo, parceros. Así que este es el otro recomendado y vamos a pasar al siguiente equipo recomendado. Bueno, parceritos, seguimos con este equipo que supongo que nadie lo conoce. Ya les voy a explicar qué pasa acá. Este equipo Sutton United, les voy a mostrar dos equipos de una vez, el Sutton United y el Torquay United, muchachos. Estos dos equipos están en la quinta división de Inglaterra. ¿Por qué los traigo a este video? Porque hay una gran posibilidad de que estos dos equipos asciendan el próximo año, estén en la cuarta división de Inglaterra, muchachos. Así que estos dos equipos van a ser muy interesantes para escogerlos, para hacer un modo carrera súper realista y súper difícil, extremadamente complicado comenzar un modo carrera con cualquiera de estos dos equipos, parceros. Así que acá pues ¿qué se puede hacer en este equipo? Por ejemplo, se puede llenar de solamente canteranos, ya que pues esos equipos son prácticamente totalmente desconocidos, y podemos llenar este equipo, podemos hacer el equipo a base de canteranos, muchachos. Sería un modo carrera muy interesante. Podríamos traerlo en el FIFA 22, vamos a ver qué va pasando. Así como este año subió el Barrow y el Harrogate Town, que muchos youtubers hicieron modos carreras con estos equipos. Con el que más he visto que hicieron fue con el Harrogate Town. Entonces yo creo que va a ser muy interesante con cualquiera de estos dos equipos. Listo, muchachos, obviamente solo los muestro acá porque pues es lógico, en el FIFA no están listo. Entonces cualquier cosa, estos dos equipos van a ser muy interesantes para el FIFA 22, un modo carrera muy realista. Siguiente equipo para nuestro modo carrera en este FIFA 21 FIFA 22 va a ser el Saint-Étienne de Francia, muchachos. Un equipo muy interesante. Los que vieron la serie que subí simulando con este equipo, me gustó mucho. Jugamos 5 temporadas, pero como les digo, fue un modo carrera reconstruyendo. Fue totalmente simulado, pero la verdad me entretuve mucho. Pues también sería genial hacerlo pues jugando todos los partidos. Este equipo me gusta mucho. Tiene 14.125.000 de transferencias para fichajes. Este equipo pues tampoco tiene el estadio licenciado en el momento. Quién sabe en el FIFA 22, vamos a ver. ¿Y por qué les recomiendo este equipo, parceros? Bueno, vamos a ver este equipo que ha ganado, qué historia tiene, vamos a verlo. Bueno, aquí vemos al Saint-Étienne, parceros. Este equipo también ha ganado cositas, muchachos. Este equipo es el máximo ganador de ligas en Francia, parceros, por encima del Paris Saint-Germain. Listo, tiene 10 ligas y tiene 6 copas de Francia y esta copa de la liga, creo que también copa de liga de Francia. Tiene muy buenos títulos, no tiene ningún título internacional obviamente, pero pues es el máximo ganador de ligas en Francia, por ahí podemos partir. Y pues este equipo hace mucho no gana ligas, la verdad no me puse a mirar desde cuándo no gana, cuándo fue la última vez que ganó una liga, pero me gusta mucho este equipo, parceros. Me parece muy interesante tratar de comenzar con este equipo, tratar de ganar una liga, quitarle la hegemonía al Paris Saint-Germain. Obviamente todo esto es a largo plazo, porque en una sola temporada jugando modos carreras realistas esto no va a pasar, muchachos. Es muy raro si llegase a pasar, pero pues la idea es llegar a ser campeón de Francia y tratar de clasificar a copas de Europa, parceros. Así que les recomiendo muchísimo este equipo y vamos a ver qué plantilla tiene este equipo. Listo. Bueno, llegamos a la plantilla del Saint-Étienne, parceros. Bueno, una de las cosas que me gusta de este equipo es la indumentaria. El uniforme me parece genial. La marca que los patrocina es Lecoq, la del gallito, ese gallito, no sé si han visto el gallito, la marca Lecoq, creo que es francesa, pero la verdad es muy bonita esta indumentaria de este equipo. Y como vemos pues tampoco tiene mucho equipo, no es tan bueno, no tiene mucho potencial, los jugadores son viejos, entonces es complicado. Si pues para los que no vieron el modo carrera reconstrucción que hice con este equipo, la verdad tiene mucha gente pues ya de edad y es muy complicado un modo carrera, pero me gusta mucho. Vemos que este arquero tiene 71 de media, este 73, Trauco 74, pero como ven pues ya tienen sus años. Cuando ustedes están jugando el modo carrera, eso las temporadas se pasan súper rápido. Este 73, pero está préstamo, este 71, 74,
74, 77, pero ya tiene 34 años, este 20, 72, Camará 73, 71, 72, 77 en Bonga, este creo que es el mejor del equipo. Y bueno, ya este tiene 30 años con 75 de global, y pues esto es como, este tiene 33 años con 76 de global. Ven, o sea, tienen más o menos buenos stats, buen global, pero pues ya son viejos. Ese es el problema de este equipo. Listo, muchachos, así que les recomiendo muchísimo este equipo, hacer un modo carrera realista con este equipo en este FIFA 21 o FIFA 22. Listo, parceros, así que espero les guste este equipo, les llegue a interesar mucho, y pasamos al siguiente equipo recomendado. Siguiente equipo recomendado, el Málaga, parceros. Málaga de segunda división de España. Este equipo pues tiene 11 millones para transferencias, muchachos, tampoco tiene mucho. Me parece que es un gran equipo, pues lastimosamente en los últimos años le ha ido un poco mal. Yo creo que merece llegar a primera división de nuevo, merece que nosotros lo tratemos de llevar a primera división, a puestos más altos. Así que este equipo me parece muy interesante, y obviamente tiene el estadio licenciado pues para darle un plus a este modo carrera. Vamos a ver si este equipo ha ganado pues alguna liga o alguna copa, vamos a ver qué tal. Y acá vemos, muchachos, el equipo no ha ganado ningún título. Bueno, esto es lo que la información que me dice aquí pues la página, no estoy seguro, pero pues por lo visto no ha ganado absolutamente nada, lastimosamente. Pero bueno, muchachos, es un modo carrera interesante con este equipo del Málaga. Me parece que se puede hacer, ha tenido jugadores interesantes. De aquí salió Isco, creo que jugaba Irrayamendi, no sé cómo pronunciarlo. Yo creo que tiene jugadores, tuvo jugadores interesantes, muchachos, así que de pronto es hora de que tratemos de llevarlo a primera división ya, porque pues este año tampoco va a ascender lastimosamente y va a seguir en segunda división, así que es una muy buena oportunidad para tratar de llevarlo, muchachos. Así que vamos a ver qué plantilla tiene este Málaga. Y bueno, aquí estamos, parceros, vemos la plantilla del Málaga, pues así como los mejores está este González, es casi, bueno, ¿qué más tiene por acá? Este Jairo con 72 de global, Chavarría con 71, pero ya con 32 años. Como vemos, pues el equipo tampoco es muy bueno, tampoco tiene jugadores tan buenos, pero es una buena posibilidad, es un modo carrera muy interesante para hacer en España, muchachos, en segunda división, tratar de ascenderlo, así que yo creo que es una muy buena opción. Además el uniforme también me gusta, es marca Nike, me gusta mucho esa marca Nike. No está feo el uniforme, es que yo le miro mucho eso, que pronto tengan estadios licenciados, pero pues cuando no es posible pues no se puede. Y los uniformes también me gusta ver cuando son así bonitos y todo eso, pero pues también que el equipo tenga pues no sé, alguna historia bonita que tuvo, o que fue campeón, así como Nottingham Forest, que fue campeón de unas copas de Europa. Pues en este caso el Málaga no ha sido campeón, pero bueno, pero es un equipo que ha tenido jugadores interesantes y que sonó mucho en años anteriores en primera división, así que, muchachos, yo creo que es una buena opción para escoger. Y bueno, yo creo que este es el último equipo, parceros, este es el último equipo que les recomiendo el día de hoy, parceros. Espero que les haya gustado. Si les gustó, que me regalen un like, porque a mí me parece que son equipos muy buenos, muy interesantes para hacer un modo carrera más entretenido, más realista. Y si no han visto cómo hago mis modos carreras, parceros, pues ahí está el modo carrera del Everton, para que vean cómo hago yo los fichajes, cómo me baso para hacerlos, en qué me baso para hacer los fichajes. Me parece que en la forma en que lo hago es un poco realista, y así no nos aburrimos. Igualmente ahí también tengo 2 videos de cómo no aburrirse en el modo carrera de técnico o en el modo carrera jugador, cómo no aburrirnos, así que yo creo que están muy interesantes y los invito a verlos para pues que sigamos las reglas que yo trato de poner en mis videos, en mis modos carreras, y así no aburrirnos, entretenernos más, que esa es la idea de estos videojuegos, de estos videojuegos de fútbol, y hacer crecer estos equipos chicos, parceros. Así que muchas gracias por estar conmigo, por ver este video, por acompañarme. Ustedes son los mejores, muchachos. Nos vemos en un siguiente video. Que Dios los bendiga. Bendiciones, parceros. Chao, chao.